por enésima vez en el día de hoy. Em, yo me salí con mi perro a las 4:20 porque dije, no, le hago un paseíto, no, como a las 4:30. Dije, como hasta las 5:15 y ya quedamos cumplidos. Pues fue salir y se puso a llover. Y entramos y dejó de llover. Y terminé yo de acomodar unas cosas que tenía que haber abierto y volvió a llover. Entonces así estamos. Pues bienvenidos y bienvenidas a esta clase. Primero que todo, quiero preguntar comentarios, impresiones, sensaciones de lo que hicimos en la clase pasada, que siempre me parece que es muy importante que cada cual traiga un poco de lo que se agarró, lo que le dio gancho y sentido a haber asistido. Julián, dale. Pues Carolina, yo no pude estar en la última sesión presencial, pero la vi Sí. pero me gustó mucho el video que pusiste de esta chica de las varias voces. Me parece que más que la técnica era como la metáfora ahí de las distintas voces y creo que es un poco como la invitación a que todos tenemos o sea, como un ejercicio que interesante que todos podríamos hacer y es contar el cuento, como tú lo has dicho muchas veces también desde distintos puntos de vista y que lo remarcaste mucho al final del video. Es como cuando yo me tranco en esa parte del video, yo como cuento esto a manera de chisme, como le cuento a mi vecina para que me lo entienda. Entonces eso me parece un ejercicio pues muy práctico, una recomendación muy práctica, muy interesante y me parece que nos ayuda mucho en ese ejercicio también porque uno a veces son como que se empecina mucho, ¿no? Sobre todo cuando uno escribe sus propias historias, tú lo has recalcado muchas veces, el escritor quiere salir a flote más que el narrador, entonces hay que buscarle el ladito y ese ejercicio me parece muy interesante, esa polifonía y pienso que hay que buscarla, hay que intentar cositas, entonces muchas gracias por el consejo. Vale, muchas gracias. Gracias, Julián. ¿Qué más? Yo me quedo callada porque es que no puede haber pasado toda la semana y el único que habla es el que no estuvo en clase. Dale, Connie. Carolina, pues yo por mi parte tampoco pude estar el sábado, pero pues yo hice como la retroalimentación con Omaira y ella pues algo me había estado como comentando con lo que se hizo, o sea, como que me envió el texto, me dijo que también era como mirar lo que decía el compañero, una escena desde otra perspectiva sin que se cambiara el cuento. De hecho, yo hice el ejercicio pero pues no sé hasta qué punto está, está bien o no. Ah, Pero pero siendo que, lo puedes contar. bueno, es que me voy a conectar desde el computador, que ahí es Vale. como, porque estoy aquí en el celular, entonces no me deja como utilizar la cámara ni nada. Entonces, digamos que el ejercicio también me pareció muy interesante porque uno, digamos, como narrador, siempre trata como de, entre comillas, hacer adaptaciones del cuento, ¿no? Entonces, en medio de esas adaptaciones del cuento también viene el cambio que uno le hace al cuento. Entonces, a mi punto de vista, mm, me chocó, fue como más el tema de decir, bueno, no le voy a cambiar nada de la estructura, sino que por el contrario le quiero anexar y le quiero aportar más al texto. Entonces, para mí sí fue como un ejercicio bastante interesante por eso, como en no pensar que debía cambiar algo del texto, sino al contrario, pensar en cómo lo podía, qué le podía aportar al texto también. Y ya. Claro, hay una cosa que me parece que me estás dando el pie para decirle en este momento,
Y es que tenemos tres raíces que parten de la misma raíz, que son la traición, la tradición y la traducción. ¿Sí? Tradicionar, traicionar y traducir parten de la misma raíz, porque además forman parte de un mismo tipo de movimiento. Cuando hacemos una versión oral de un cuento escrito, tenemos que cumplir como con esos tres mandatos. Vamos a hacerlo tradicional, es decir, lo vamos a incorporar a una historia que se va a empezar a mover oralmente. Y se va a incorporar a la tradición oral urbana. Vamos a traducirla porque vamos a tomarla de un lenguaje escrito y la vamos a transponer a un lenguaje oral, lo que implica hacer un movimiento casi de compases, ¿no? De cogerlo de aquí, trasladarlo, hacer una traslación de un lado a otro. Y por otro lado, lo vamos a traicionar, porque en el momento en que tenemos que traducir el lenguaje de la historia, porque una cosa es lo escrito y otra lo oral, tenemos que poder movernos con libertad y eso implica de pronto traicionar algo de la información de la historia que está muy clara en lo escrito, pero que uno tiene que esconderla para lo oral, o está muy clara en lo escrito, pero no se comprende en lo oral, entonces hay que subrayarla, o hay que cambiarle esto, o hay que resumir los personajes, o todo lo que te puede pasar cuando te enfrentas a un texto escrito, ¿no? Entonces, esa libertad que tiene mucho de respeto y de compromiso, ¿no? Es un compromiso porque ese texto que has adquirido o deseado para hacerlo tuyo, implica una serie de responsabilidades con el texto mismo, con la historia, no con el texto, con la historia misma, con su atmósfera, con el universo que está creado, pero a la vez te tienes que mover con libertad porque si no, no va a haber manera de que logres poseerlo, digamos. No se trata de una posesión, sino de un encabalgamiento con el cuento. Que implica una propia intimidad que uno tiene con el cuento. Entonces, para lograr eso tienes que mantener una libertad de operación y de movimiento que te permita llevarlo a su mejor expresión oral. Mi sobrino, el de los computadores, dice que el computador tiene como un lobby de entrada. Tú entras y hay un lobby, hay una sala de espera. Y según lo que tú utilices, pues vas a moverte para allá o para allá o para allá. Y si el lobby está despejado, yo puedo venir de aquí, correr y llegar acá en segundos, ¿no? Puedo moverme de lado a lado de como según se me ofrezca. Pero que el lobby se va llenando de basura y que uno empieza entonces a tener problemas porque el computador empieza a estar lento porque el lobby está sucio y porque el lobby está desordenado y eso hace que el camino de una punta a la otra se haga como complicado. Entonces, esa como metáfora de la versatilidad, de qué manera te mueves en un punto neutro dentro de la historia que te permita a la vez llegar como hasta las profundidades de las emociones que están viviendo los personajes, pero a la vez a la liviandad de poder correr a la otra punta, porque lo que necesitas ahora es que la historia avance, no sé, 2 años. No contarnos todos los detalles de esos 2 años, ¿no? Sino solamente alivianarnos, pero tenemos que tener una manera de trasladarnos por el espacio y hacer esas traslaciones que estoy haciendo con esta mano repetidamente. Es un entrenamiento lograr hacer esa traslación que funcione, que rítmicamente pegue, que para el público sea fácil de seguir, que para vos sea fácil de llevar, porque es que si vos te cansás, el público se va a cansar. Es lo normal.
las sensaciones y emociones que vivís vos como narrador viendo la historia son las primeras que va a recibir el público. Entonces, pues si vos estás cansado contando, el público va a sentir que estás cansado contando, va a sentir el cansancio del relato. Yo hace un par de años hice un trabajo con El Planetario y eran 5 cuentos muy, muy fuertes todos. Fuertes me refiero a cuentos, prácticamente cada cuento de esos 5 cuentos podía ser el protagonista de un espectáculo independiente. No, eran cuentos que duraban cada uno 1 hora, no, eran cuentos como de entre 10, incluso había uno muy corto que es como de 6 o 7 minutos. Pero cada cuento tenía un nivel de intensidad narrativa que a mí me exigía tener una capacidad de recuperación muy fuerte para, o sea, pasar por ese lobby, descargar las emociones del cuento anterior para poder entrar al siguiente cuento. Como era El Planetario y tenía imágenes y sonido, eso descubrí un día que le estaba haciendo la línea de tiempo al ilustrador, al que hizo las imágenes y los sonidos. Claro, pero ahí tenías que haber, o sea, me tocó descubrir, haciéndole la línea del tiempo al muchacho que lo iba a hacer, al esquimal, que en sus videos, en su movimiento, en su música, era en el momento en el que yo tenía tiempo de llegar hasta la estación central y moverme para lo siguiente. El espectáculo tuvo un estreno en marzo y una reposición en octubre. Además, en esos meses yo pude torear un poco más los 2 cuentos que tenía menos contados de todos los que venían en ese repertorio. Entonces ya para mí era liviano contarlo, con la carga que tiene un planetario, y es que un planetario da sueño por principio. No es un tema de si el espectáculo es bueno o no, sencillamente es un espacio que parece bonito, es bonito, pero tiene ciertos puntos contraproducentes para un artista en presencia. Para una voz en off, no, pero para un artista en presencia sí, la iluminación es complicada, tiene un montón de pereques, pues de problemitas chéveres de enfrentar, novedosos para mí. Pero el poder respirar y que para el público sea natural y no termine sintiendo el peso de lo que pasa, exige que tú tengas un nivel de respiro y de tranquilidad y de versatilidad que no te deje hundirte en las penumbras de las historias. No sé, a ver, dirigí hace poco un espectáculo y la narradora tenía que hacer un tránsito emocional muy difícil. Emocionalmente, puta, no se lo deseo a nadie porque tenía que saltar de unas cosas históricas a una tragedia familiar que pasaba, todo más o menos iba pasando a la vez, ¿no? Y en un momento ella me dice, Caro, es que me cuesta mucho porque son emociones muy tenaces, ya cuando se desataba lo que, digamos, el gran secreto de la función. Y yo le dije, mira, son emociones muy difíciles, pero tú ahora tienes que aprender técnicamente a pasar por ellas sin derrumbarte tú y haciéndoselo liviano al público. ¿Mm? Porque no se trata de que ahora tú le vas a tirar, digamos, todo ese dolor encima al público. Para eso no hiciste este espectáculo. Tú no estás haciendo una terapia con tu espectáculo. Tú lo que estás haciendo es una obra de arte que parte de esto tan jodido que viviste, pues que vivieron. Entonces lo que necesitamos es que tú no lo relates, pero tienes que aprender digamos, el camino de los obstáculos que vas a recorrer. ¿Mm? Porque uno se pone los problemas como narrador, uno decide qué cuenta, decide qué escena pone en pie, o sea, decide o descubre cuáles son las escenas o las cosas que se le ponen en pie. Y ahora tiene que lograr que esa entrega al otro sea liviana, fácil, y ahí apunta todo este tema de la versatilidad. O todo sí, porque no es hacer el cuento para que sea fácil de oír, no, es hacer un cuento que haga posible al otro transitarlo. Y no que porque el cuento sea doloroso y duro,
al otro le resulte doloroso y duro. ¿Me entienden? O sea, yo hace poco estuve viendo unas funciones, no daré muchos detalles al respecto, pero unas funciones donde más o menos las víctimas estaban haciendo los relatos de eventos que sí eran, digamos, dolorosos, pero no en el tono de víctima que lo pusieron los ejecutantes. Entonces, al sobrecontarlo, que sería como en actuación lo que se llamaría sobreactuarlo, en vez de lograr el efecto conmovedor que pretendían, lograban un efecto exactamente contrario. Que era el de ¿a qué horas van a acabar? ¡Ay, qué pereza! Otro alargue. ¡Ay, más largo! ¡Ay, no! Y ahí vos decís, aquí hay un error, pero fundacional del ejercicio de contar. Porque el público se tiene que enterar de eso que es tan jodido, pero lo tiene que encajar, ¿me entendés? Y tiene que pasar por ahí, pero el narrador no se puede regodear como torturando. Es una técnica emocional, sea al narrarlo, pero sin que nos hagan mal, claro. Es que nosotros no estamos haciendo terapia, vuelvo a repetirlo y lo repito en todas las versiones. Nosotros lo que estamos haciendo es una obra de arte que parte de un evento que para nosotros es significativo. Ese evento, que puede ser una cosa personal y honda y profunda, también puede ser una reflexión o también puede ser una emoción que uno logra traducir a través de la historia. Pero nuestro ejercicio es un ejercicio de invitar al otro, probablemente a veces al cielo y a veces al infierno. Pero la promesa que le hacemos es que lo regresaremos a la orilla del mar de nuevo. No lo vamos a dejar allá tirado a su suerte. Sí, yo llego, te levanto todos los demonios y después me largo. No, perdona, no, porque ni yo soy una terapeuta, ni tú viniste a hacer terapia conmigo, pero además yo no te puedo desatar los demonios si no tengo soluciones para los demonios. Ahí sí, con conciencia de lo que estoy haciendo. Que no quiere decir que ante, digamos, un relato que tenga que contar algo doloroso o duro, yo te vaya a quitar esa experiencia de lo doloroso y duro, ¿no? Lo vas a vivir. Lo que pasa es que lo vas a vivir en una dimensión estética. La dimensión estética me parece que es fundamental y hay que pesarla en su verdadero tamaño, porque es la estética con lo cual en general en estas épocas tocamos la ética. Es mucho más fácil conmoverte y que eso te lleve a una transformación, a dictarte y que eso haga que hagas la transformación. Entonces, cuando nosotros nos metemos en el ejercicio estético de la narración, claro que podemos contar cosas muy dolorosas y muy personales y muy hondas, pero no se trata de que en cada sesión vamos a hacer la terapia con el público, no. Elaboramos nuestros tránsitos, concretamos estéticamente de qué manera vamos a contar eso y después lo exploramos. Y nos encontraremos con ¿cómo se llama? Con callejones sin salida, nos encontraremos con ríos que corren, nos encontraremos con soluciones, nos encontraremos con grandes penas, pero todo eso dentro del marco de la creación, porque ya está muy pasada de moda la idea de que el artista muere de cultura y de creación. Nuestro ejercicio es un trabajo bello, emocional, conmovedor y que trabajamos con una herramienta principal que somos nosotros mismos, nuestras emociones, nuestras percepciones, nuestras imágenes. Pero no se trata de que en cada función vas quedando peor y cada vez te maltratas más. No, se trata de que vas elaborando y vas haciendo unos productos estéticos que te ayudan a vivir también, sin que sea terapia, ¿vale? Comentarios, sensaciones. Muy callados están, muy callados.
Yo tengo algo, algo que preguntar o decir, o bueno, no sé. Digamos Sí, que, dale y después Omaira. Ajá. listo. El tema también de lo que tú dices, de que no se trata como de que el narrador, primero, se rompa en el escenario y segundo, que rompa a quien escucha, sí me parece súper importante, porque tristemente a veces uno como narrador cae como en ese tema de no, necesito sentir el cuento, necesito fluir con él. Entonces ahí es donde entra el tema de la emocionalidad y es ahí donde está el problema en el sentido de que uno no sabe hasta qué punto lo rompe, sino hasta cuando esté en el escenario. Porque digamos, en ese aspecto, Carolina, uno, una cosa es cuando uno está trabajando el texto solito, en su casa, mientras ensaya, y otra cosa es llegar al escenario porque cambia completamente el tema de la sensación de cómo el mismo cuento suena. Entonces, no sé, ¿cómo hago para que no me rompe si estoy en mi cuarto ensayándolo, pero sí me rompe cuando ya entro a contarlo al público? Entonces Entonces es ahí, que te como, faltaron ensayos. para que no me rompa. Ahí fue, claro, porque es que, eh, a ver, la diferencia entre tú y yo en escena, ¿a qué obedece? A que lo que yo hago de un ensayo al siguiente es un salto casi cuántico, porque yo percibo el error que cometí, las faltas que tengo, las no sé qué, lo que puedo mejorar, lo percibo mucho más rápido que tú a estas alturas de mi vida. Entonces, claro, yo doy un salto cuántico de un ensayo al siguiente. ¿Mm? Pero eso no quiere decir que tengan que pasar ensayos para que algo termine de cerrar. Entonces, la diferencia entre Carolina cuando tenía 30 años y Carolina cuando tiene casi 60 años está en que cuando tenía 30 años tenía que hacer 7 ensayos para resolver un problema, ¿ya? Para plantearse una situación X, para entender que al cuento esto o aquello. Esos ensayos podían ser con público, claro, pero llegaba un día en que uno decía, claro, es que es clic y tintan. Y uno dice, ah, listo. Como encontrar la frase de final. En otro taller que estuve hace poco me estuvieron preguntando que el final, que cómo era el tema de los finales. Y los finales es un jodido, los finales te demoras en encontrarlos. Porque tú logras terminar, digamos, el relato, pero hacer un final que le corresponda, que sea tan, 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 ese tan, tan, oralmente es re jodido. Pues por eso se inventaron tantas fórmulas de inicio y de final. Había una vez, érase una vez, érase que se era, cuando el tiempo tenía dientes, ¿sí? Cuando las gallinas mascaban chicle. O sea, hay un ejercicio completo de principios y de finales, porque encontrar los finales también es jodido. ¿Mm? Entonces, claro, Connie, en este momento tú ensayas, vas al público y de repente en el público se te desbocan otra serie de emociones. Está perfecto. La diferencia ahora es que yo ese proceso lo alcanzo a descubrirlo en 3 ensayos sola antes de llegar a público. Y cuando llego a público me pasa lo mismo que a vos, se me desatan un montón de nuevas cosas y ahí voy de nuevo a la intimidad y digo, ah, mira, pasó esto, ah, yo quería esto, ah, pero no logré esto, ah, oigo al público, esto, listo, entonces corrijo, ¿me entiendes? Pero eso es como un ejercicio natural de nuestro oficio. ¿Mm? Lo que hay que tener en conciencia es que no estamos haciendo terapia, ni para nosotros ni para el público, independiente de que lo que hagamos a la larga pueda ser curativo o terapéutico, tanto para el público como para nosotros. O sea, yo recuerdo un hueco, una vez estaba yo en un hueco pavoroso y tenía mucho miedo. Y un narrador sale en un cuento y dice, y por supuesto, ¿quién ganó? ¿La gata o los pollitos? Entonces él dijo, ganaron los pollitos, porque siempre es más poderoso el que tiene una determinación que el que tiene miedo. Y él dijo esa frase ese día y a mí se me clavó, pero así pero me entró, me salió, se me tatuó, me quedó con luces de neón y con todo. Y después yo se la reclamaba porque él no la dice mucho, la dice de distintas maneras. Pero como la dijo aquel día, para mí simbólicamente resumió
un estado personal. Ganaron los pollitos porque siempre es más fuerte el que tiene una determinación que el que tiene miedo. ¿Mm? Y a mí todo se me sintetizó. Y me reí, lloré de la risa y todo, pero ahí hubo un ¡pah! ¿Mm? Pero no es porque él me estuviera haciendo una curación, no, es porque su capacidad estética lograba unas dimensiones y al hacer esa frase, inmediatamente la imagen se me agiganta y me aclara un estado personal. ¿Qué es esta cosa? Yo no sé porque ustedes son chiquitos, pero algunos tienen una edad media edad, que es el coyote y el correcaminos. ¿Ustedes ubican el coyote y el correcaminos? ¿Sí? ¿Parece? Laura Cabeza, no. Claro que sí. Bueno, el asunto Sí, con el sí, coyote sí. y el coyote y el correcaminos Sí, es que claro. 1000 veces simbólicamente hemos estado en esa situación. ¿Sí? El coyote y el correcaminos, lo que significa ser el coyote o lo que significa ser el correcaminos. ¿Mm? Aquí había un poeta que decía que él era del bando del coyote, que siempre todo le sale mal. Sí, y yo tengo amistades que somos así del combo del coyote, ¿sí? Que si hay una posibilidad que explote ACME, explotará. Sí, pero esto se sintetiza de una manera única en el coyote y en el correcaminos. ¿Mm? Alguien me había pedido la mano, creo que era Nancy. Yo, no, yo O Mayra, dale. era eh, que llegué tarde a la charla y estabas hablando de un tema muy importante para mí, que es el tema este de contar historias fuertes y, y no quebrarse. O sea, llegué un poquito tarde, No, más o no, menos a llegaste muy escuchar algo. empezando. Ajá. Ok, entonces, a ver, yo tengo como una especie de tríptico que son como tres historias que son muy fuertes y entonces yo estaba pensando como, espérate, sí, claro, no se trata de hacer terapia, pues porque yo ya, digamos que las dije tanto que las terminé interiorizando, donde yo dije, yo obviamente no me puedo romper frente al público. Pero a veces, por ejemplo, cuando las cuento, a veces no puedo mirar el público porque si el público yo veo que se le salen las lágrimas, pues a mí también me pasa. Entonces no puede pasar, pero tampoco puedo dejar de no mirar el público porque, entonces claro, ahí entendí lo que le respondiste a Connie, me falta ensayo. Y pensaba también en cómo entonces contar esas historias que son tan dolorosas. La idea es como ponerles un final con algo de esperanza. Yo les tengo a todas tres, sobre todo a las dos últimas, les tengo un final con algo de esperanza que yo no sé si finalmente se alcanza a leer la esperanza, pero es como, no trato de no, yo te entendía como el hecho de no dejarlos, de llevarlos por allá súper mal y dejarlos allá tirados. Es como, venga, tráigalo. Y lo que a mí se me ocurre es como, listo, usted le va a mostrar una calavera a alguien, pero póngale una florecita, algo así. No No sé. necesariamente, no, no, no. No porque tú puedes presentar una historia donde no quede ni la esperanza. ¿Mm? Que todo Ok, acaba, que termina mal, ¿qué tal? No, la promesa no es yo te voy a dar una esperanza como un dulcecito después del golpe, sino vas a saber que estos momentos no se viven solos. No eres tú el solo que los vive, digamos, ¿no? Estos momentos los vivimos, la humanidad vive estos momentos, que es un poco, creo que el filósofo Hölderlin decía de los que habíamos nacido en el mismo tiempo que otro, que éramos compañeros de desventuras, ¿no? Que todos los que estamos viviendo en el mismo tiempo somos compañeros de desventura. Y de eso se trata un poco el hecho de ser manada. Va Jorge Sánchez y Nancy Talón, pero voy a terminar la idea. Cuando tú cuentas una historia que tenga dureza, dolor, pena, tragedia, pues la cuentas. ¿Mm? La promesa no es que les vas a dar una esperanza al final, sino que
vas a saber que esa pena tuya no la vas a vivir sola. ¿Mm? Que la vivimos en compañía, que la vivimos todos, que a todos nos pasa eso. ¿Mm? Pero Ya la pregunta es, no entonces, es, ¿cómo? Qué pena, qué pena. ¿Cómo es cuando tú dejas el público, cuando uno deja el público tirado por allá abandonado? O sea, ¿cómo sería un ejemplo como así para entenderlo masticadito? Porque me quedo como un poco en duda todavía. pues es que sería como no acompañarlo, ejercer el poder de contar una cosa horrorosa eh, como para apuñalar al público, ¿me Mm. entiendes? Como porque yo voy a demostrarles que los voy a hacer comer mierda y van a sufrir y les vas a ver a cacho y ahí se quedan y ustedes verán qué hacen. ¿Me entiendes? Que no es que no vayamos a vivir, o sea, yo tengo un par de espectáculos donde es como una puñalada marranera con el público y el público viene y me da las gracias. Y me dice que tan bonito, que qué dicha. Y después yo sé que llegan a la casa y les corre sangre del hígado, ¿me entendés? Porque yo les pegué 2 puñaladas marraneras. ¿Mm? Pero esa gente al cabo de los años me vuelve a encontrar y me dice, yo nunca me puedo olvidar de cuando usted tal cosa. Porque es que además a mí en ese momento ese cuento me cayó porque tal y tú una ta, ta, ta. Y vos decís, claro, pero pues es que es muy distinto que vivas eso, solo vos pensando que solo vos sos solo vos, a que pensés que, no, es que esto nos pasa a varios. ¿Mm? No soy yo el bicho raro. Vale. Entonces ya me voy para la casa. Primero te doy las gracias porque me dejé de sentir un bicho raro, porque me lo mostraste de manera bonita y después voy y escurro la sangre que tengo que escurrir o las lágrimas que tengo que escurrir. Ok, ok. Gracias. De nada. Jorge, Yo quiero comentar sobre esto que estamos hablando y es que siento que uno no debería dejar de ser humano en el escenario. Digamos que si el público comienza a llorar y yo comienzo a llorar, creo que está bien. Creo que lo que está mal es no reconocer las emociones que van sucediendo. A ver, lo estoy entendiendo así y la parte de la técnica lo que hace es que yo me aísle de lo que pasó en el escenario, que no me lo lleve, que no me cargue, que no me quede triste el resto del día, pero yo creo que, o yo no, quiero, pero Jorge, no necesariamente. O sea, la parte de la técnica también es porque tú eres un profesional de las emociones. ok, No se trata de no conectarse con el público, se trata de que yo no vengo a verte emocionarte a ti, yo vengo a que me emociones tú a mí. ¿Mm? Y en ese sentido es que yo te exijo que no te rompas. No es que no te puedas romper, pero sí te exijo que no te rompas, porque yo no vine a verte derrumbarte a ti, yo vine a que tú me conmuevas a mí. Y en ese bueno, sentido tienes que tener, en ese sentido es que hablo yo de una técnica que no quiere decir que uno se desconecta de la emoción, sino que sencillamente uno aprende cómo se salta ese camino. Y claro, de 200 funciones será normal que te emociones en 5, en 7. Pero la gracia está más bien en hacer el recorrido por aquella aventura y aquellos riscos peligrosos, pero teniendo como esta cosa de yo, este camino lo conozco, ya lo he pasado, pero no me voy a derrumbar cada vez que lo paso. déjame, lo planteo de otra manera, Caro, y tengo que llegar a un ejemplo. Yo tengo un cuento que fue mi primer cuento en donde matan al protagonista y a mí me duele, contándolo me duele que lo hayan matado. Y entonces me pasaba que, claro que lo decía como que me duele, pero que no generaba nada en el público. Y un día contándolo, comencé a cantar y comencé a llorar mientras lo cantaba y me di cuenta que el público de una me entendía lo que estaba pasando. El público de una cambió todo la perspectiva. Lo hablé con quien era el maestro en ese entonces de cuentería y lo que hicimos fue encontrar una herramienta para que
yo siempre pudiera conectar con esa emoción. Pero cuando el público comenzaba a llorar y yo sentía que el público estaba llorando, lo que pasaba era que generaba en mí esta sensación de más tristeza. Y cuando se acababa el cuento, yo podía pararme y agradecer, gracias porque volví, lo viví, volví, lo sentí, y no me lo, o sea, no me iba con esa tristeza, no es que yo estuviera triste, es que conecté y generó una retroalimentación en mí. Y entonces me pregunto si es allá la parte técnica de la que nos hablas. Como que hubo un día en que lloré en escenario porque estaba triste contándolo, y luego fue una estrategia escénica como de recordar que me ponía así de triste, siempre, claro, siendo consciente de que yo no estaba así de triste como la primera vez que eso sucedió. Me pregunto si esa es, porque yo, digamos, Claro, en ambas eso tiene que versiones. ver con la técnica. ¿Mm? O Ok, sea, si Cone dice, yo salgo y me rompo cuando estoy, es porque esa ruptura no le pasó antes, que era cuando le tenía que haber pasado, que es cuando vos contás que te pasó. ok, Sí, que ya entendí la emoción, la viví, entendí que era lo que tenía atascado, que acaba de abrirse al contar esta escena, o acaba de desatarse al contar la escena. Ah, ahora ya entiendo, me entrego la emoción, la comprendo, como decís vos que te hizo el maestro, ahora sé capaz de reconstruir esa emoción, pero sin tenerte que involucrar cada vez ok. que lo cuentas. Sí, hay un chiste, ahí les va. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre estar comprometido y estar involucrado? ¿No? No, Entonces, creo que ellos dos sí saben. La diferencia entre involucrado y comprometido. ¿Mm? Entonces, uno está comprometido con la historia, pero uno no tiene que estar involucrado con la historia. O sea, uno ya se involucró, uno ya comprendió las emociones, uno ya sacó las emociones propias que lo llevan a alentar la historia, pero después tiene que entrar en una relación de compromiso y no de involucramiento. Entonces, en unos huevos con tocino, ¿m? La gallina está involucrada, pero el cerdo está comprometido, ok, ¿ya? No es al Entonces, contrario. es al contrario, no, es al contrario que dije, yo lo dije mal, pero la que está comprometida es la gallina. Perdón, la que está involucrada es la gallina, está involucrada, pero el que está comprometido es el cerdo. ¿Mm? Ok. ok. Nancy. Una cosita, o sea que uno con el cuento debe estar es más comprometido que involucrado. Uno tiene que estar en un momento comprometido y en otro momento involucrado. ¿Me Ok, entiendes? y Uno no digamos puede que, perder la vida como el cerdo para hacer los huevos. ah, O listo, sea, listo. uno no puede perder la vida como el cerdo para los huevos con tocino. Independiente de que uno haya perdido la vida, que uno haya sido el tocino en un momento de la historia. Pero después de que uno ya estuvo comprometido con la historia, ahora uno está involucrado, o sea, tiene un poco más de distancia, está ahí, pero no está corriendo riesgo su vida. Mm, Su ok, vida emocional, su vida, no puedes, o sea, yo puedo actuar a Hamlet, pero no puedo ser Hamlet todas las noches que actúo Hamlet. Un día entiendo cuál es el gran conflicto de Hamlet y lloro y lo siento y percibo y comprendo mi personaje. De ahí para adelante lo toca hacer técnicamente. Y en alguna que otra función pues sale con toda la profundidad, pero tienes que manejar la técnica. Dale, Nancy, perdona. Estás con el micro apagado. Sigues con el micro apagado.
Y Ahí está. después va Laura. Eh, Ahora entiendo, sobre todo cuando dijiste lo de comprometido e involucrado, la diferencia. Ajá. Yo entiendo, o sea, yo no, cuando narro no he hecho espectáculos con repetición como haces vos, y sobre todo una vez me pasó que no es que tuve, yo decidí contar un cuento en un homenaje que se hacía a desaparecidos, que en Argentina es muy fuerte, y nosotros en mi familia tenemos un pariente directo que está desaparecido y entre ellos era uno de los homenajeados, y yo me ofrecí a contar un cuento que se llama Mañana viene mi tío. Como texto es muy sencillo, pero estábamos en la facultad, en la Universidad de Humanidades, y yo lo empiezo a contar, y todo bien, yo lo había ensayado un montón y todo bien, pero en un momento dado era un escenario y hago un paneo de la gente y veo que estaban todos llorando. Y fue muy fuerte para mí, de lo cual no sé cómo hice, pero me parece que ahí salí de la diferencia de, como dijiste, de ¿cómo era? Comprometido con involucrado. Ajá. Y me fui a involucrado, pero en segundos, o sea, nadie se dio cuenta. Yo casi era como que me iban a brotar las lágrimas cuando las paré, no sé cómo hice, pero me aislé. ¿Y por qué? Porque en el momento yo dije, si yo lo había ensayado y no me pasaba, no me tenía que pasar ahí. Pero era muy fuerte la situación. Ese cuento no lo volví a contar porque tampoco se daba para contarlo en otro lado, pero la verdad que esa separación la entendí recién cuando vos dijiste el huevo y el tocino. Realmente era así. Fue la vez que más me pasó, digamos. Me pasa a veces con otros cuentos, pero es mucho más sencillo, pero digamos, porque me voy a las vivencias y bueno, esa técnica me parece que la tengo que reforzar, digamos. Claro, es que no se trata ni de engañar, ni de perder la fuerza, ni de nada, sino a mí me pasó una vez en un concurso, en la narración no se puede concursar, pero bueno, hubo un concurso en el 2004 y yo pasé a la segunda ronda, pero en el segundo cuento que conté, había hecho un cuento muy cómico la primera vez y quise hacer un cuento muy sensible la segunda vez y se me quebró la voz, me rompí, me tal y pum, pam, pam. Entonces uno de los jurados se acercó al final y me dijo, mire, lo que usted intentó hacer fue maravilloso. Si le hubiera salido era para ser la ganadora, porque es real. Usted nos mostró una vertiente humorística y nos estaba mostrando una vertiente sensible. Y el cuento sensible era muy bello, pero yo no compro un disco rayado. Yo no compro una cantante que se me desafina. ¿Mm? Porque su oficio es manejar las emociones. Y Claro, usted no fue capaz de manejar las emociones. claro. Entonces, en tanto de eso, yo puedo valorar su esfuerzo, pero no logró el objetivo. ¿Qué lograron los otros? Que lograron contar sus cuentos en las emociones que fueran, pero sus emociones iban correspondiendo a su interpretación de las emociones. Entonces, con todo lo duro que fue eso, a mí me quedó súper claro, por supuesto, yo me emociono y cuando estoy construyendo las historias me emociono el triple cuando las estoy preparando, pero ya cuando vamos a trabajar ya con el público, yo empiezo, cuando estoy ensayando, empiezo a aprender el recorrido emocional para poder ir y llevar al público de un sitio que quiero llevarlo a otro sitio que quiero llevarlo, ¿no? Es muy fuerte la devolución del público, porque cuando uno ensaya, no la tiene, que es Claro, lo que decía hoy Connie. Pero la devolución, yo nunca pensé
que podían llegar a llorar por un cuento que es sencillo, es fuerte, pero no lo tenía dentro de mis posibilidades que pasara, para nada, no pensé eso. Pero bueno, sí, lo que pasa es que el clima ya era de Claro. antemano, era grosso, digamos. Entonces, Yo y es cuento verdad el lo que cuento de usted la dice. Inquisición, y en el cuento de la Inquisición empieza el venerable Pedro Argüez, sexto prior de los dominicos de Segovia y tercer gran inquisidor de España. ¿Mm? Y yo iba a contar en Segovia y después me di cuenta que iba a contar en el Jardín de la Judería, es decir, donde seguramente habían cogido al judío que estaba jodido en el cuento que yo cuento, Claro, que es un cuento de un francés. Y claro, porque lo ensayé me di cuenta. O sea, porque estaba en mi repaso de la letra, porque es una letra complicada, porque el lenguaje de la Inquisición, de repente digo, sexto prior de los dominicos de Segovia, y yo voy a contar en Segovia, en el Jardín de la Judería, y tercer gran inquisidor de España. Y digo yo, coño, el judío lo pudieron coger aquí, en Segovia, y se lo llevaron a los de la Inquisición del Sur. Y claro, aquí pudo estar, o sea, este es el lugar de las víctimas de la Inquisición. claro. Además, con la cantidad de oro que hay en Segovia, en la catedral, todo el poderío que es Segovia. Y claro, yo ya iba preparada para lo que me iba a pasar. Y por supuesto, yo empiezo a contar eso y yo sentía cómo los culitos se apretaban ahí sentados. ¿Mm? En cada detalle que iba avanzando en el relato, porque es un relato terrible. ¿Mm? Pero claro, yo agradecí haberme dado cuenta de eso antes de empezar la función. ¿Mm? Porque si no hubiera sido una sorpresa muy difícil de controlar. ¿Mm? Una tensión que me hubiera sorprendido, que yo no hubiera sabido qué era lo que estaba pasando hasta ya después de estar con la pata metida hasta aquí. ¿Mm? Bien, Nancy. Sí, 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 pero, pero es algo que hay que ejercitarlo, me parece, por lo que vos decís. Igualmente, ustedes que son más profesionales tienen, digamos, posibilidades de ejercitarlo más que los que contamos cada tanto y bueno, digamos, es más difícil, porque no se puede ejercitar tanto también esa técnica, ¿no? Claro, pero es un ejercicio que se Sí, aprende. sí, sí, Mm. evidentemente sí, sí, sí. Yo nunca lo tomé como terapia, para nada. Yo esa vez, por ejemplo, lo hice en realidad como un regalo, vamos a decir, para mi marido, que es el cuñado de la persona desaparecida. Y él no sabía nada que yo iba a narrar. Entonces, se sorprendieron todos. Y mi hija es la sobrina de esa persona y el cuento se llama Mañana viene mi tío. O sea, era todo muy fuerte. Pero yo no me había dado cuenta. No llegué a hacer lo que vos con Segovia. Claro, claro. Pero bueno, Sí, pero a mí me pasó también una vez con tu cuento tradicional y estoy resulté contando en medio de una pelotera de una universidad entre los profesores, los directivos y los estudiantes. Y yo contando el cuento más inocente que pensé tenía, que era un cuento de tradición oral, que eran el chivo, el perro y los tigres. Y ahí estaban los tres identificados, el chivo, el perro y los tigres. Y de repente aquello iba cogiendo una carga política que subía y subía y subía y claro, chiflaban aquí, chiflaban allá, chiflaban aquí. Y yo decía, Dios mío, ¿yo qué hago, coño? ¿Yo qué voy a ver aquí con este mierdero que armé? ¿Sí? Y yo dije, yo resuelvo el cuento, que es lo que me toca resolver, se acaban las carcajadas, pero de ahí al pueblo unido jamás será vencido, salimos todos. ¿Mm? Y vos decís, claro, yo no me había dado cuenta del cuento que tenía en las manos. ¿Mm? sí. Entonces, pues eso. Laura. Hola,
Hola. Era, tú dices que hay que trabajar eso, pero no, ¿cómo se trabaja eso? ¿Qué técnica o cómo se hace? Porque eh, yo, pues, una vez estábamos haciendo como el montaje de una obra que era una mujer que siempre estaba como criticando a su esposo, criticando a su esposo, y, y luego ella se da cuenta que el man está muerto. No sé si la han escuchado alguna vez. Bueno, el caso es que yo era la mujer que no hacía sino criticarlo y criticarlo, y era en efecto una carga emocional muy fuerte. Y luego, pues, ¿cómo hace uno entonces para trabajar eso? Como Eso para se no ver aprende lo que decías de Hamlet, por ejemplo, yo no puedo cuando ser yo Hamlet todas te, las noches. Cuando yo hablo de que tienes que imaginar, que tienes que calcular qué escenas están pasando, cuando tienes que pensar en quién es el que se transforma en la escena, a quién le dio más duro lo que está pasando, a quién le cambia la vida, cuando empiezas a pensar el cuento de esta manera, quiero decir, donde cada cosa que estás contando tiene vida y tiene peso y tiene causas y consecuencias, empiezas a reconocer las emociones que cuenta el cuento, porque el cuento cuenta más o menos alrededor de las mismas emociones. O sea, no cuentan lo mismo todos los cuentos. Cada cuento, digamos, se hace cargo de un paquetico de emociones. Ese paquetico de emociones que tienen los cuentos es el que uno ensaya. No solo el que pasa en el cuento, el argumento de primero pasa esto, segundo pasa esto, tercero pasa esto, cuarto pasa esto, quinto pasa esto, sino, y eso, qué emociones tiene que sean interesantes y que atraigan al público. Pero para que las cosas resulten atrayentes para el público, tienen que resultar atrayentes para ti e interesantes para ti. Hoy yo justamente estaba pensando que tenemos que hacer el día de trabajo de la voz, pero que tenía que decirles una cosa, y es que hay que entender que las emociones, expresarlas es muy difícil. Por eso los actores que trabajan con las emociones son gente tan rara, porque nadie quiere hablar de sus emociones, nadie quiere trabajar con sus emociones, nadie quiere meterse con las emociones de uno ni del otro. Y los actores van y rum de cabeza para las emociones de los demás, para las propias y para las ajenas, ¿no? Entonces, cuando nosotros contamos, claro que queremos contar, pero hay un algo que está más allá del relato que se cuenta, que está más allá del secreto argumental de que el asesino es el mayordomo. Es una cosa misteriosa que a nosotros nos implica, nos interesa, nos preocupa, nos genera dudas. Por eso escogemos X o Y cuento. Por eso queremos contar sobre esto y no sobre aquello. Por eso estos son los cuentos que más me llaman la atención por encima de aquellos. ¿Mm? Esa cosa misteriosa que te resulte atractivo, este tipo de cuentos y no aquel. ¿Mm? Eso es un poco un ejercicio de búsqueda que tampoco puedes revelar como quien revela una fórmula, sino que siempre mantiene algo de misterio, de dudas, de inquietud, de maravilla, finalmente, de maravilla. ¿Mm? Entonces, aprender a transitar las emociones no quiere decir que uno las resuelva. No sé, o sea, por eso uno se pone nervioso en todas las funciones. Yo tengo cuentos que tienen más de 600 funciones encima. Entonces, para alguien que lleva 10 funciones, le parece que pues un cuento que tiene 600 funciones a uno ya no le debería dar susto. Claro que da susto, porque ese cuento que tiene 600 funciones está popochito, está lleno, lleno de imágenes, lleno de vida, lleno de palabras que son sus palabras. Entonces yo tengo que responder a un universo que el cuento ha ido construyendo a lo largo de las 600 funciones. Y ese responder a eso implica que yo conozco el tipo de emociones que hay, pero el cuento está vivo. Las emociones se pueden adelantar, atrasar, avisar, no avisar, sorprenderte, descubrirse de repente. Y en esta relación viva con la historia que estoy contando 600 veces. ¿Mm?
es donde yo tengo un conocimiento emotivo que dice, digamos, en este campo de juego voy a saltar ladrillos. Entonces tengo 15 ladrillos que a veces los salto de a 3, a veces salto de a 1, a veces paso por encima, a veces los rodeo, a veces los pongo en columna y los paso por encima, a veces los tumbo, pero son esos 15 ladrillos. Entonces, de esa manera no te va a pasar lo que estaba diciendo Connie ahorita. Yo preparé 7 cosas y cuando fui para afuera me di cuenta que eran 18. Entonces, claro, después de que yo ya he contado un cuento 600 veces, yo ya sé las 18 cosas que tiene el cuento. Pero eso no quiere decir que el cuento ya está resuelto, sino si lo quiero seguir contando es porque el cuento sigue dándome juego con esos 18 ladrillos. Es una cuestión de experiencia, no es una cuestión, mejor dicho, eso se hace, eso se aprende, se entrena. ¿Mm? No puedes quedarte con, es que me emocioné y lloré. Bueno, sí, muy bien, te emocionaste y lloraste. Una vez te la acepto. ¿Mm? ¿Y cómo lo vas a hacer las otras veces sin tener que recurrir a hacer el llanto? Sino que vas a lograr que nosotros lloremos y vas a vernos llorar y te vas a aguantar que nosotros estemos ahí con el moco de bomba, porque lo has logrado producir. Pero tenés que ir más adelante porque finalmente cada cual está conectándose con lo propio, ¿no? Palabras, razones, mensajitos. Uy, qué tronadera, Dios mío. Claro, tengo una pregunta. Desde lo que hablábamos de la ética y la estética, si mi cuento termina en incertidumbre o en una sensación de golpe, está bien, ese es mi cuento. Sí. Ok. Sí, no, los cuentos no tienen que terminar bien, ni tampoco dar moralejas, ni transmitir mensajes. Los cuentos hablan de la vida. Entonces, no hablan de lo que debería ser la vida, hablan de lo que la vida es. ¿Mm? Ya uno enfocará para que termine de una manera, digamos, como de aceptación o alguna cosa. Yo tengo el cuento de la muerte de un profe mío que estuvo concursando para los premios Darwin, que son como los premios que se le dan a la gente que se ha matado de la manera más estúpida. ¿Mm? Entonces, él salió, mejor dicho, estuvo en fila pues para ganarse el premio Darwin por su muerte. Entonces yo cuento toda la historia, es una historia que tarda unos 8 años entre que yo conozca la existencia de los premios Darwin, entre que yo conozca los premios Darwin, sí, yo los conozco en el 95 y mi profe se mata en el 2008. ¿Mm? En ese lapso de tiempo, yo voy contando los encuentros con él y cómo esto que yo sabía al final termina dando pues como cerrando un hilo bastante melodramático, tragicómico, o sea, absurdo. O sea, yo creo que yo era la única persona que sabía que eran los premios Darwin y saber que mi profe estaba postulado a ganárselo, ¿sí? Entonces, claro, cuando yo lo cuento y me impresiono, ¿no? Y digo, imagínense, y uno oye como que se ríe algo en la vida ante esta historia estúpida y absurda. ¿Mm? Pero esto y ta, y lo cierro y ya. ¿Mm? Y no voy a dejar al público contento. Dejo al público golpeado así como de puta, porque con el premio Darwin se han muerto de la risa. Yo he contado cosas muy absurdas en el relato, muy, muy graciosas y a la vez muy terribles. Entonces de repente hay una cosa que es como la vida, tragicómica, cómico, mágico, musical. Sí. Entonces hay cuentos que terminan maravillosos, pero otros cuentos que no. Y ajá. Y entonces. Ok. Sí, porque habíamos dicho ahorita que los sacas al público, pero si el cuento termina ahí, pues no, ahí quedó. Claro, lo que tú puedes encontrar es dónde pones ese cuento, si lo pones al principio de la función, si lo pones al final de la función, si tienes otra historia que pueda, digamos, hacerle un tránsito al público para que salga distinto. ¿Mm? Yo tenía un espectáculo que terminó en un cuento que termina bastante bajo,
una cosa como de terror. Y mi amigo Arnau Vilardebó Catalán me dijo, no termines así, no quiero que termines así. Jodió y jodió y jodió. Y entonces me puso el siguiente ejemplo. Carolina, es como en Argentina, que tú vas y pides un café y te dan un café amargo, fuerte, pesado, pero al lado te ponen un vasito así como 2 sorbitos de agua con gas. Entonces vos te tomas tu tinto, tu café pesado y denso, y después tenés ese vasito de agua con gas que te lo tomas y como que hace que la digestión de ese café sea más fácil. Entonces me dice, yo solo te estoy pidiendo que le metas el vasito de agua con gas. Y yo tenía que meterle y lo metí. Entonces no le quito nada de efecto al cuento de remate, pero sí le doy al público un vasito de agua con gas para que se vaya para la casa. Ok. Bueno, ¿algo más? 3, 2, 1, listo. Entonces, voy a mostrarles 3 canciones que son la misma canción para 3 ciudades distintas, para 3 ciudades distintas, 4 canciones. Voy a mostrarles primero Santiago de Chile. Entonces, se las pongo y la oyen ya sea en el chat o en el WhatsApp, ¿vale? Aquí va. Ay. Ay, yo no sé qué se pegó ahí. Ah, un texto que yo había sacado para mostrarles. Perdón. Ay. Entonces, primero esta. Esta es Santiago de Chile. Una versión un poco más desconocida que la otra que les voy a poner ahorita. Aquí va. Joe Vasconcelos se llama el músico. Un músico chileno muy interesante. Aquí se las pongo en el chat también. Listo. E inmediatamente les voy a poner la otra chilena para que las oigan las 2 seguidas, ¿vale? Y nos vemos en un momentico.
les acabo de poner una sobre Madrid. O sea, oímos dos de Santiago de Chile y ahora esta de Madrid. ¿Listo? Gracias, Connie. ¿Qué? ¿Los demás lo lograron? Sí, Señora, Bueno, muy bien. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11. Realmente
Él dice que somos 12, eso quiere decir menos nosotras dos es 10. 10 personas reales, ok. Vale. Bueno, ¿listo? ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, ahorita voy a leer una cosa que voy a compartir con ustedes. Espérense un momentico, quiero ver si la tengo abierta. Sí, acá está. Entonces, tengo que darle compartir, ¿sí o qué? Es una cosa así. Momentico. Compartir. Este. ¿Cómo es que a mí me dijeron que uno podía agrandar esto? En la mera página, ¿cierto? Sí, señora, arriba en el más que hay ahí al lado del 100. Lo En el puedes poner más porcentaje, grande. sí, señora. Ay, espérate. Espérate que ahora me abren todos menos lo que me tiene que abrir. Un momentico, vuelvo aquí. Esto, ¿dónde está? ¿Es esta? Es esta. Es esta. En el más. ¿Sí o qué? Sí, ahora quedó muy grande, pero sí, hay que moverla donde... Esto. Espérate, es que ahora soy yo la que no la puedo leer. Ya, listo. Entonces la voy a leer. ¿La ven bien? Creo que hace falta moverlo un poco a la Sí, derecha. eso. Eso, ahí. Ahí, listo. Ahí. Esto es de James Finn Garner, que es un escritor que escribió la versión de los cuentos infantiles políticamente correctos. Vamos a leer, por ejemplo, la Blancanieves. Blancanieves era una niña encantadora que provenía de un lugar desestructurado. Sus padres tenían serios conflictos de convivencia con episodios puntuales cercanos a la violencia de género, por culpa de ciertos problemas de adicción de la madre que finalmente dieron al traste con la relación. Después de un intenso periplo judicial, la custodia de Blancanieves acabó recayendo en su padre, que unos años más tarde rehizo su vida con una nueva compañera sentimental. Blancanieves aceptó la nueva relación de su padre con gusto y siguió su vida como siempre, colaborando en movimientos sociales de vanguardia, organizando jornadas de resistencia con el movimiento Ocupa de gran pujanza en aquel pequeño reino y en general luchando con distintas organizaciones de izquierda por un mundo mejor y más justo. La madrastra, que era de derechas, aunque intentaba disimularlo con cierto aire centro-reformista, quería que Blancanieves hiciera un curso de corte y confección por correspondencia, o al menos acabara la ESO, pero eso no entraba en los cálculos de la chiquilla, eso es el bachillerato, no entraba en los cálculos de la chiquilla, cuya fuerte conciencia social y su ideal de lucha por la paz perpetua y el mejoramiento social de los más débiles le impedían dedicarse a actividades tan reaccionarias. La madrastra tampoco soportaba el trajín constante de los amigos de Blancanieves por casa, ni que organizara asambleas políticas en el living room, lugar que dejaba siempre hecho un asco según los patrones caducos de limpieza de su clase social. Hasta tal punto llegó la tensión entre Blancanieves y su protofascista madrastra, que el padre se vio obligado a abrir un proceso de diálogo encaminado a acabar con la violencia verbal entre ambas. Blancanieves, que tenía un corazón de oro, prefirió no tensionar más la relación sentimental de su padre y decidió irse de cooperante a un bosque cercano donde podría seguir trabajando por un mundo mejor sin necesidad de aguantar diariamente a semejante petarda. En el bosque próximo a su aldea funcionaba una ONG compuesta por 7 personas con disfunciones en el sistema hormonal del crecimiento, dedicadas a luchar contra las multinacionales de la madera que amenazaban con esquilmar los bosques del reino. Blancanieves entró rápidamente en contacto con la organización y quedó fascinada por la gallardía con que sus integrantes se enfrentaban al capitalismo depredador.
En el acto formalizó su solicitud y se puso a trabajar con el resto de sus miembros en el programa de agitación social del pueblo, para inducirle a rebelarse contra quienes pretendían acabar con su derecho social al disfrute del paisaje. Pero la madrastra, que recordemos era de derecha, no dejaba de interesarse por las actividades de la muchacha y estaba cada vez más alarmada con las noticias que le llegaban de su participación en acciones de comando contra las empresas madereras. Por eso, un buen día se disfrazó de anciana perteneciente a una minoría étnica y acercándose a la sede de la ONG, entregó a su hijastra una jugosa manzana previamente rociada con un potente ansiolítico. En cuanto Blancanieves comió el jugoso fruto, entró en un estado de letargo que le impedía el más mínimo esfuerzo intelectivo. Pasaba los días viendo el programa de Ana Rosa y los espacios vespertinos de testimonio sin voluntad para seguir su prometedora carrera en el campo de la concientización social en el que tanto había destacado. Las 7 personas con disfunciones en el sistema hormonal de crecimiento empezaron a preocuparse cuando vieron a Blancanieves poniéndose rulos y hablando con los ojos semientornados, imitando a Belén Esteban. Pero cuando más profunda era la cima en que se encontraba su invitada, un príncipe acertó a pasar por delante de la sede de la ONG. Las 7 personas con disfunciones en el sistema hormonal de crecimiento tenían cierta relación con el príncipe, pues aunque sucesor de una institución opresora y antidemocrática, era quien les pasaba la información de las rutas de los camiones madereros con las cuales los 7 organizaban unas emboscadas maravillosas. Enterado de la tragedia, el príncipe les propuso que le dejaran darle un besazo a Blancanieves. Pero Alteza, ¿cree que así se curará? Por supuesto que no, estúpido, pero si no la beso ahora que está gaga, perderé esa oportunidad para siempre. Así que sin dar tiempo a que las 7 personas con disfunciones, etcétera, etcétera, dijeran nada, se abalanzó sobre Blancanieves y le dio un beso a Logari Cooper, con tan buena fortuna que la capsulita de haloperidol que la malvada madrastra había logrado engarzarle en una caries se desprendió por completo. Al cabo de unas horas, pasados los efectos del veneno, Blancanieves volvía a ser la de siempre, pero con un deseo mucho mayor de mejorar el maldito mundo a causa del síndrome de abstinencia. El príncipe se había enamorado de ella y le propuso abandonar la lucha callejera e irse con él a vivir a palacio como pareja de hecho, a cuyo fin había ordenado al patrimonio nacional que le hicieran un hermoso palacete junto a la residencia de la familia real. Blancanieves, que también empezaba a sentir algo por el apuesto príncipe, aceptó, con la condición de que antes de formalizar su relación de hecho, tendrían que asistir a un cursillo de formación de cuadros que una de las 7 personas impartía esa misma noche en el pequeño salón parroquial de la aldea. El director del curso, por cierto, subvencionado por la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales del Reino, tenía tanto prestigio entre la izquierda del lugar que le apodaban el Lenincito de la Floresta, aunque para abreviar todos le llamaban Cito. Esa noche el príncipe se vio a sí mismo frente a sus propias contradicciones, aprendió a interpretar la historia de su pequeño reino en clave de lucha de clases, se familiarizó con el materialismo histórico y captó los rudimentos de la dialéctica progresiva, fruto de lo cual salió del minicurso convertido en un rojazo coronado, especie, por cierto, no demasiado infrecuente en las monarquías de la época. Blancanieves y el príncipe se fueron a palacio y desde las escalinatas proclamaron la dictadura del proletariado en medio de un vibrante discurso que acabó congregando a la multitud. La gente se perdía cuando Blancanieves y el príncipe hablaban de los soviets, pero lo de expropiar todos los bienes a los ricos para repartirlo entre el pueblo le sonaba a música celestial. El rey, creyendo que su hijo se había vuelto completamente imbécil, recogió sus pertenencias, sus libretas bancarias y la PlayStation y abandonó el palacio por las mismas escaleras en las que su hijo se dedicaba a emular a una Scarlett O'Hara revolucionaria. Mientras bajaba junto a la reina, abdicó solemnemente proclamando al pueblo: ¡Ala! Aquí os dejo a este idiota con la corona, que vaya bien. Blancanieves y el príncipe Yarrey convirtieron el antiguo reino en una democracia popular, revolucionaria y progresista. Nacionalizaron todos los bienes de producción, expropiaron a las multinacionales todas sus pertenencias sin derecho a indemnización, prohibieron las manifestaciones religiosas y las maxihamburguesas de venado, destruyeron todos los restaurantes de comida rápida, crearon un impuesto para grabar las producciones cinematográficas de un famoso imperio enemigo y promulgaron un decreto aprobando el divorcio exprés. Y todos, especialmente Blancanieves y su príncipe, fueron muy, muy, muy felices y comieron productos macrobióticos con pan de soya. Entonces,
Ahora yo quiero que cada uno de ustedes escriba una canción a su ciudad, una oda a su ciudad, un poema, pero en lenguaje políticamente correcto. Ya, oímos 3 canciones por mostrar 3 tipos de canción. Pero ahora quiero que cada cual haga una canción a su ciudad. Tienen más o menos 5 minutos con un lenguaje políticamente correcto. Es decir, como van a describir la ciudad, tienen que hacerlo con lenguaje políticamente correcto. No tienen que hablar de las clases sociales con la que termina la Blancanieves, pero sí esta manera de describir el mundo tan antiséptica. ¿Vale? Sí, sí, vale. Bueno, son las y 34 a las y 40.
Bueno, listo. Listo. Gente, puede ser una canción, puede ser una... No la tienen que cantar, pueden leerla, tranquilos. Tampoco los voy a arrinconar. Listo. El orden. El orden. Julián, Luz Eugenia, ¿qué pasa? Nancy. Levanta la mano Nancy y alguien más o no. No, ok. Laura, ¿qué pasa? para, para participar en el concurso. Ah, vale. ¿Querés arrancar vos? No, pensé que los que quisiéramos participar levantábamos la mano. Ah, pues yo pensaba que participaran todos. ¿Sí? Ah, bueno, sí, señora. Bueno, entonces aquí va. Arranca Laura, después Jaime, después Luz Eugenia. Connie. Julián. Nancy Omaira. Jorge. Tatiana. Jaime. Creo que están todos, ¿no? Falta Henry. Ah, pero Henry no está. Pero falto yo, Yolanda. No, ya te dije, ¿no? No, no me han nombrado, seguro que no. Ay, tan boba. Venga, entonces, Jaime Yolanda. Vale. Voy de segundas, Carolina. ¿Perdona? Yo voy de segundas después de Laura. Ah, entonces, ¿a quién puse de último? Entonces voy de últimas. Vas de últimas. Después ¿de quién? ¿De Omaira, tal vez? De Tatiana. Listo. Ok. Listo, vamos. No me dejan concentrar. Arranquen, pues. ¿Voy yo entonces? Sí. Listo. Dice, en esta ciudad fundada en los inicios de la colonia, sus mandatarios gobiernan para sí Dos mismos. ríos o tres que te rodean, no los mueven. Que dejas llevar por la corriente, es un plan que no les entretiene. Jorge, apaga el micrófono que está sonando acá. Listo. Dale, Ok. Laura, otra vez, perdona. Empiezo. Dale. En esta ciudad fundada en los inicios de la colonia, sus mandatarios gobiernan para sí mismos y su estrecha élite de merecedores. Los demás ciudadanos, aún arraigados en el indio y el campesino, son considerados pueblos ignorantes a quienes, incapaces de comprender la compleja naturaleza del manejo de las instituciones, no pueden más que darles pan y circo una vez al año, no mucho más que eso, porque si se les da mucho, pueden terminar perdiendo los estribos y llevar la ciudad a pique con sus insensatas y reiteradas peticiones de bienestar y derechos. Vale, muchas gracias. ¿Quién va? Jaime. Dale, Jaime. Bogotá. Una ciudad compuesta por miembros de una sociedad desestructurada y polarizada,
por fuerzas provenientes de ideologías y paradigmas que contemplan el mundo y la economía desde una perspectiva diferente. Se enfrentan en una batalla cultural que amenaza con destruir los valores de nuestra sociedad y el legado ancestral de nuestros antepasados, con la dificultad que las masas y el pueblo ya no logran identificarlos. Aunque sumergidos en el caos, en el invierno navegamos por descontentos con ríos y desagües de violencia que tiñen las banderas de los artistas. Muchas gracias. ¿Quién va? Yo, Luz Eugenia. Dale, Luis Bueno, Eugenia. Medellín, con respeto y cariño quiero cantarte, subir al coltejer y tejer sueños por todo lo alto. Y desde allá arriba, con ritmo de cumbia, pintar el azul del cielo y el verde de tus montañas. Y desde allá arriba, cantar a los transeúntes, que más que arepa, flores y son, para los paisas, Medellín es orgullo de corazón. Y que no nos pregunten más por Pablo, porque aunque por ahí dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, aquí parece que si la siguen contando y contando a través de películas e historias, hay muchos que siguen condenados a repetirla. Muchas gracias. ¿Quién va? Creo que vengo yo. Yo la digo yo. Bueno, dale, Connie, yo intento entonces después. Dale. Vale. Dice, Bogotá fría e inerte los días festivos. ¿Quién lo diría? Bogotá, ciudad que enseña rudeza en las calles y guía a llevar sombrilla casi siempre, pero ojo, no siempre. Bogotá, Bogotica. ¿Quién diría que es mejor comprar moto acuática en días de lluvia y moto en días con tráfico? Bogotá, ciudad de oportunidad y gente medio cálida, pero agradable. Así te miren como si los fueras a robar. Bogotá, Bogotica, hermosa y preciosa. Muchas gracias. Tatiana. Bueno, aquí en medio del caos intentaré. En las dunas del tiempo, lugar sagrado del templo del Padre, por los colonizadores destruidos. Entre tus montañas se atisba la pirámide, lugar de enigmas, umbral a otras dimensiones. Tus hijos transitamos el territorio, reconstruyendo tu memoria en palabra de vida, Muiscubún, Suapaba y Shawaya. Volvemos a ustedes. Muchas gracias. ¿Quién va? Creo que voy yo. ¿no? Ah, ya. Vale. Mosquera, Cundinamarca. Preciosa joya de la sabana de Bogotá, ubicada al occidente del río Bogotá, forjada por la pujanza de mujeres y hombres visionarios que hastiados de la élite usurera funzana, deciden emanciparse para fundar un remanso de paz y tranquilidad en el que todos los hombres y mujeres encontrasen un remanso de tranquilidad y una tierra de progreso. Se eligió por nombre para el municipio el apellido de ese prohombre de la patria llamado Tomás Cipriano de Mosquera, dado que era imposible y además malsonante utilizar el famoso apodo que tenía el prócer. Y ahí voy. Ok, muy bien. Y ahora, Nancy y después Yolanda, ¿cierto? Voy a traer un vasito con agua, pero yo sí te estoy oyendo. Un segundito. Bueno. Ah, Nancy, Omaira y Yolanda. Y Jorge. Bueno, dale. No sé si podría ser una canción, porque no creo que no habría nadie que la cantara, pero bueno. Ríos por aquí, lagunas por allá, y como una palangana mi ciudad está. El calor sube, avanzan los mosquitos, camino a la reserva, cantan los pirinchos. El puente colgante que cruza la Setúbal un día se cayó, pero se levantó. Bueno, ahí no queda ahí. La cerveza en el bulevar, la picadita en la vereda.
a todos nos encuentra compartiendo la amistad. Por si no se dieron cuenta, Santa Fe es mi lugar, y aunque quise irme muchas veces, nunca la voy a abandonar. Muy bien, muy bien. ¿Quién va? Porque yo como la estoy embarrando en el orden. Omaira, Ay, yo no sé si yo entendí en el ejercicio, yo creo que Luz me va a matar. Yo hice una canción. Mi ciudad feliz, donde todo se permite al mil, donde la belleza no está en tu cabeza, sino en todo lo que tú puedas lucir. Y de nuevo vienen enseñando cómo se unen los de abajo para destruir. La música con el 57, ven y marca aquí. Culo, tetas, sexo, droga fácil, gentrificación. Es lo único que me salió en esta canción. Muy bien. No, eso fue en 5 minutos. Imagine que le den media hora. Sí, ¿qué tal? Creo que ahora le toca a Jorge y a Yolanda, ¿es así? Jorge, Tatiana y Yolanda. Bien, entonces voy. Qué difícil el concepto de una canción en políticamente correcto. Pero aquí voy. No hay nada que hacer. Una vez leí en un libro que lo mejor que puede hacer al llegar aquí es buscar irse, que porque aquí no hay nada que hacer. Que es que a ciertos escritores no les gusta el fútbol chistoso que juega tu equipo o la sensación de huir del calor en alguno de tus dos únicos centros comerciales. Y ahí sí, nada que hacer. Que dos ríos o tres que te rodean no los mueven. Que dejarse llevar por la corriente es un plan que no los entretiene. Ahí quedé. ¿Y qué ciudad es? Cúcuta. Ah, Cúcuta. Vale, vale. Tatiana me parece que ya salió, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces solo queda Yolanda. En mi ciudad, donde donde el tráfico es un arte, los semáforos siempre en verde, los dueños de los perros recogen siempre su mierdita en bolsitas de colores, y los gatos son los reyes de los políticos del cómo voy yo. Ay, mi ciudad, siempre limpia y ordenada. Los carros frenan en la cebra y los ancianos cruzan cuando les aplastan sus oídos y les arrean la madre cuando pasan. Ciudad de caos y no cacaos, es mi bella e incomparable Bogotá. Oh, mi ciudad, brindemos por el desorden y el ruido, por esta ciudad de locos y rateros, como te amo, Bogotá. ¡Qué maravilla! Bueno, comentarios del ejercicio, comentarios, sensaciones, impresiones. Mayra, dale. Pues a mí me tocó buscar que primero la definición de políticamente correcto. Ay, ¿qué es políticamente correcto? Porque no le alcancé a preguntar y por eso siento que no sé si me salió bien el ejercicio porque no sé si hice lo políticamente correcto. Pero es que es muy loco porque cuando a uno le cogen y le presionan el cerebro, como que se lo exprimen así, como que tiene solo 5 minutos, ahí sí como que salen cosas, pero a veces a uno le dan un montón de tiempo y no sale nada. Sí, también pasa eso. También pasa eso. Nancy. Bueno, yo que no conozco Bogotá, no he tenido el gusto, la acabo de ver con todas las diferentes visiones que dieron de Bogotá. Cada uno desde su perspectiva. Algunas no eran tan políticamente correctas como la mía tampoco, porque
tampoco hay mucho para decir políticamente correcto de mi lugar, pero yo lo fui viendo y armando ese rompecabezas que es un lugar y donde ustedes pertenecen. Cierto, muchas gracias. ¿Qué más? Connie. Yo creo que en este ejercicio entra lo que dice Oma, como que uno comienza a mirar en la ciudad qué es lo malo, qué es lo bueno, y si es algo malo, cómo lo convierte en algo bueno que suene bonito, ¿no? Entonces, claro, digamos lo que, a ver, lo que decía la compañera, creo que era Yolanda, con el tema del ruido, con el tema del tranco, con el tema de todo, son cosas que uno dice, sí, sí es así, porque a pesar de que uno lleve así sea un mes aquí en Bogotá, uno se da cuenta que es así. Entonces ahí viene como el tema de listo, ¿cómo convierto toda este terror en algo que se escuche decente? Entonces está chévere el ejercicio por eso, porque es como llevarlo a uno a pensar de manera políticamente correcta, sin que de pronto llegue a ofender a quien esté escuchando. Ujú. ¿Qué más? Ay, yo por eso pienso que la versión de Luz, que también habla de Medellín, pero que ella hace el otro contraste mío, pues afortunadamente ella habló bonito, porque si no, yo decía, ay no, pero ahí está es Nancy de Argentina, yo voy a pensar que todo es horrible. Pasa que aquí hay que pintar la otra cara de la moneda también. Entonces estuvo muy chévere el ejercicio, muy, muy bueno. Es que a mí me parece interesante es ver el contrapunteo, lo políticamente correcto con el ejemplo que les puse de Blancanieves, es esta dificultad para decir las cosas directamente, ¿no? Todo se vuelve un eufemismo del eufemismo, ¿no? Entonces no son los 7 enanitos, sino personas con cualidades de crecimiento divergente, algo así, ¿no? Entonces, esta manera de construir nos cambia el lenguaje y al cambiar el lenguaje empieza a ocurrir como una nueva estructural del cerebro, que es el que me parece interesante porque creemos que somos más tiesos de lo que somos. A la hora digamos, de hacer estos cambios mentales, como los puntos de vista, o en este caso, no todos hicieron una oda, una canción, sino que hicieron una consigna, una declaración, ¿sí? Pero hubo 2 o 3 que tomaron la idea de una canción o de un poema que cambiaba el tono de la denuncia y lo volvía entonces muy divertido porque la caquita del perrito que pintó Yolanda tuvo una potencia poética impresionante sobre la ciudad, ¿no? Y eso me parece que es interesante de observar. Que cuando estamos pidiendo una oda, una canción, estamos pidiendo también una especie de poema. Y uno en el poema no denuncia, sino que describe y en esa descripción ocurre la denuncia, digamos, pero no la emite. No sé si me hago entender lo que estoy queriendo decir. Yo creo que sí, ¿no? Porque es un objeto para mandar un mensaje, pero no es un objeto cualquiera, es un poema, una oda, una canción, ¿sí? Eso tiene unas características que nos mete en una estructura. Por eso, Omaira, lo hacías muy bien porque te salió una canción, ¿sí? Y lograste rimar varias cosas que en este momento son significativas para pintar una cosa de un otro Medellín, otra Medellín distinta a la que pasó con el 57, digamos, ¿no? Bueno, les voy a mandar esta semana un cuento y ahí les propondré un poco qué quiero que hagan. Me interesa que siempre traigan una reflexión de lo que les ha pasado a lo largo de la semana, con este asunto de lo que significa la versatilidad.
porque para mí también está siendo un proceso muy interesante en cuanto a las cargas emocionales, los obstáculos emocionales que se recorren y a la vez la amplificación del registro interpretativo que podemos tener. O sea, podemos tener esta facilidad de expresión, pero si nos entrenamos podemos llegar a tener esta. Entonces, pues es chévere entrenarse, porque no todos los cuentos te van a salir tan buenos como los que te salen en este rango, pero en este rango solo caben estos cuentos. En cambio, en este rango caben un montón más de cuentos que te gustan mucho, pero que te exigen un trabajo distinto que la zona de confort. Yo se los voy a explicar así, así en persona personal. Yo soy la gordita simpática. He tenido siempre esa característica a golpe de vista, pero he aprovechado mi simpatía para poder contar cosas que no puede contar alguien antipático en el escenario, porque son cosas difíciles. Entonces, ese registro que yo soy, ¿de qué manera lo juego a mi favor? Para poder enriquecer lo más que se pueda la interpretación de lo que puedo dar. ¿Vale? Bueno, buenas noches, está bien ya, vamos a acabar hoy. Vale, bueno, besitos. Gracias, buenas Descansen. noches. Chao. Gracias, Caro. Un abrazo a todos. Abrazo, chao, chao. Gracias. Chao. Buenas noches. Carlos,